Regresamos con esta sección donde analizamos capítulo a capítulo el anime clásico de Saint Seiya, no solo repasando lo ocurrido en cada uno de los episodios, sino comparando también sus diferencias con el manga y agregando algunos datos curiosos. En esta ocasión le toca el turno al capítulo 6, donde se nota claramente el giro en la trama por parte de Kurumada, por lo que sin más que añadir, vayamos a lo que nos interesa. Fénix, el guerrero que vio el infierno, es el nombre con el que se presentó este sexto capítulo el 22 de noviembre de 1986 bajo la dirección general de Kozo Morishita, junto al guión del gran Takao Koyama y con la animación a cargo de Tetsuro Aoki. El episodio inicia con una escena graciosa en el hospital donde Seiya se recupera luego de su batalla en contra de Shiryu, momento que los niños del orfanato aprovechan para bromear con su ídolo. En ese momento, Shiryu se presenta junto a Shunrei sobre alguien que aparentemente los ha estado observando durante el torneo, para luego afirmar que la clave para descubrir de quién se trata está en la cadena de Andrómeda. Acto seguido nos trasladamos hasta el Coliseo, donde el combate de cuartos de final entre Shun de Andrómeda y Yabu de Unicornio está por iniciar, no sin antes notar la tremenda popularidad que Shun tiene entre las chicas, razón por la cual su rival le dice que más que caballero debería ser actor. Haciendo caso omiso, el santo de Andrómeda intenta convencer a su oponente de no llevar a cabo la pelea, pero este último ignora igualmente sus palabras y se lanza decidido al ataque. Shun esquiva con facilidad su arremetida y procede a extender su cadena alrededor suyo, advirtiéndole a su rival que si intenta acercarse a la nebulosa de Andrómeda, esta lo atacará y podría incluso perder la vida. Orgulloso como él solo e incrédulo a la vez, Yabu se lanza una vez más al frente, pero tal como se lo advirtió Shun, la cadena lo ataca con todo su poder, destrozando aún parte de su armadura. Insistente, el malherido caballero de unicornio ataca de nuevo, pero una vez más la cadena responde, causándole aún más daño que en la ocasión anterior. Al mismo tiempo, Seiya y Shiryu continúan hablando sobre el misterioso adversario que se encuentra en el Coliseo, pero esta vez el caballero del dragón explica que la cadena de Andrómeda ya habría detectado esa presencia enemiga, para luego asegurar que ese oponente no es otro que el mismísimo Ikki, a quien conocieron de niños en el orfanato, el cual seguramente ha regresado convertido en el santo del Fénix. De nuevo en el torneo, un maltrecho Yabu cree haber descubierto el punto débil de la cadena, al tiempo que en el hospital, Miho y Shunrei se dan cuenta de que Seiya y Shiryu han desaparecido. El santo del unicornio decide atacar a Shun desde las alturas, pero tarde se da cuenta de su error, pues desde ese ángulo la totalidad de las cadenas se lanzan contra él, lo que de paso le da la victoria en el primer asalto a su oponente. De pronto, la cadena comienza a moverse sola formando la palabra Axia, lo cual evidentemente deja confundido a Shun. Sin embargo, en medio de esto, Yabu sujeta la cadena pensando que así podrá obtener ventaja, pero una vez más sufre las consecuencias de su imprudencia, pues lo que no sabía es que la cadena es capaz de generar una potente descarga eléctrica, la cual lo sacude por completo, y si no lo dejó totalmente fuera de combate, es porque probablemente en este punto Kurumada todavía consideraba mantenerlo como protagonista. Sin tiempo para que Yabu sepa qué camión le pasó por encima, la cadena se pone una vez más en alerta y esta vez apunta en dirección a la armadura de oro, al tiempo en que los caballeros de Pegaso y Dragón llegan al lugar a toda prisa. Entonces, la caja de la armadura dorada se abre mientras una misteriosa figura sale de ella. ¿Cómo rayos se metió en un espacio tan reducido y más aún cuánto tiempo estuvo esperando para salir? Son respuestas que nunca tendremos, pero lo que sí descubrimos es que tal como Shiryu había anticipado, el tan anunciado enemigo es efectivamente el Fénix, quien inexplicablemente siente un terrible rencor hacia todos. Si nadie lo va a atacar, yo sí lo haré, dice la cadena, y sin más que esperar se lanza contra el enigmático caballero. Pero si el drama no fuera suficiente, justo en ese momento, Shiryu le revela a Shun que el Fénix es ni más ni menos que Ikki. ¿Y quién es Ikki?, nos preguntamos todos. Pues resulta que no es otro que el mismísimo hermano de Shun, por lo que este no puede contener las lágrimas al volver a verlo después de haberse separado hace 6 años. Pero inesperadamente a Ikki nada de esto parece importarle y sin dudarlo ataca a su hermano con un tremendo golpe a distancia. Shun se niega a creer que este sea su hermano, pero para que no existan dudas, Ikki se quita las gafas dejando ver su rostro por completo, para luego decirle lo mismo que te dijo tu ex cuando después de años nota que sigues viendo monitos chinos. Ya veo que no has cambiado nada. Cansado de que todos lo estén viendo, el Fénix amenaza al resto de caballeros, no sin antes advertirle a su hermano que él será el primero en morir, terminando de esta forma tan dramática este sorpresivo sexto capítulo. Vayamos ahora con algunas curiosidades que se vieron en este capítulo y que quizá no habías notado. Aunque no se explicó de forma tan clara, la cadena extendida en el suelo rodeando a Shun es una técnica diferente a la Nebula Chain, llamada Andrómeda Nebula, la cual tiene como intención desalentar al enemigo de que siga peleando, aunque tal como pudimos ver, su poder de ataque es mucho más devastador.
Vemos que la armadura de Andrómeda, mediante la cadena, tiene la capacidad de comunicarse con su portador de manera escrita, aunque por supuesto lo hace en griego, siendo hasta el momento la única armadura que ha mostrado tal cualidad. Tanto la técnica Andrómeda Nebula como el Unicorn Gallop hacen su debut en este capítulo, y es que aunque Yabu ya había mostrado un par de ataques con sus piernas, estos no eran en realidad la técnica que aquí mencionamos. Cuando Seiya está en el hospital, lo que está leyendo es la revista Mad, publicación estadounidense de corte humorístico que fue fundada en 1952 y que en Japón fue distribuida entre los años 1979 y 1980. Cuando Shun hace su aparición, las chicas que están presentes entre el público lo aclaman e incluso algunas le declaran su amor. Esto es así ya que, aunque en Occidente el concepto de belleza y atractivo masculino que tenemos suele ser diferente, en Japón las chicas se sienten más atraídas por hombres de rostro suave y andrógino, lo cual ha estado vigente durante varias décadas, incluido por supuesto el tiempo en que Saint Seiya se publicó. Denle un vistazo al top que les dejaré en la pantalla final y se darán cuenta cómo aún en este lado del mundo muchas mujeres prefieren este tipo de belleza. La imagen que se muestra a espaldas de Ikki representa a Mishaku Kongo, una de las dos deidades budistas conocidas como reyes benévolos, siendo en este caso aquel que corresponde a la violencia y la cólera desbordada. Por último, en este respecto cabe mencionar que este episodio abarca tanto el entero capítulo 8 del manga como las primeras páginas del número 9. Veamos ahora qué cosas de la versión original de Kurumada fueron omitidas o modificadas en este capítulo. Para comenzar, al inicio de la batalla entre Yabu y Shun, el Santo de Unicornio se burla debido a que su oponente no desea pelear, pero a diferencia del anime donde este supone que le tiene miedo, en el manga hace alusión a lo excesivamente delicado que ha sido Shun desde niño. En contraste con el anime donde Hyoga es quien menciona el brillo que exhibe la cadena cual si fuera la constelación de Andrómeda, en el manga es la propia gente del público quien destaca esta cualidad. La revista que Seiya lee en el manga es la propia Shonen Jump, que es donde se publicó originalmente el manga de Saint Seiya, mientras que, como mencioné antes, en el anime la publicación que lee es la revista Mad. Por cierto, si bien en la versión impresa Seiya sí recibe la visita de Shiryu y Shunrei, vemos que no se hallan presentes ni Miho ni los niños del orfanato, por lo que las escenas en que estos interactúan con el Santo de Pegaso son exclusivas del anime. Del mismo modo, en el manga tampoco existe la pequeña escena en la que Miho y Shunrei se dan cuenta de que Shiryu y Seiya han abandonado el hospital. Aunque tanto en el manga como en el anime Shun no muestra intenciones de pelear, en la versión original notamos a un Santo de Andrómeda mucho más arrojado cuando la batalla comienza, pues utiliza expresiones más amenazantes contra su rival, mostrando además un poco de arrogancia al sugerirle a su oponente que es mejor que tire la toalla si es que no quiere ser eliminado por completo. A diferencia del anime donde vemos que Yabu decide atacar por los aires tras un intento fallido, en el manga se dice claramente que han sido 4 las ocasiones en que el Santo del Unicornio intentó golpear a su oponente, dejando entrever que en estos avances buscó atacar tanto de frente como por la espalda, así como por ambos costados, lo que al final lo llevó a concluir que la única forma de vencer sería atacando desde arriba, cosa que por supuesto tampoco le funcionó. Finalmente, a diferencia del anime en donde Seiya y Shiryu sí mencionan el nombre de Ikki cuando hablan sobre el misterioso enemigo que pudiera estar en el Coliseo, en el manga no es sino hasta que estos regresan a dicho lugar que revelan su identidad, diciéndole esto directamente a Shun justo en el momento en que la cadena se lanza contra él. Sin lugar a dudas, este es un capítulo digno de destacar, pues es aquí donde se dejan completamente de lado las peleas y el torneo que, hasta ese momento, eran la trama principal de la historia, y parecía que así continuaría hasta obtener a un campeón. Y es que, de hecho, eso es lo que originalmente Kurumada pensaba hacer, extender su historia hasta la finalización del torneo y ahí mismo concluirla. Sin embargo, vemos claramente el giro de tuercas que se hace aquí con la intención de encaminarse hacia una historia mucho más compleja, con la aparición de un inesperado antagonista que, además, hace necesario comenzar a profundizar en el pasado de los personajes y la relación que tenían estos cuando eran niños, por lo que, a pesar de que desde antes ya se podía percibir cierta familiaridad entre los caballeros que estaban participando en la competición, a partir de aquí se exhibe con mucha más claridad la amistad y cercanía que había entre ellos antes de verse obligados a combatir entre sí, por lo que al entender este hecho se vuelve más lógica la manera amistosa de hablarse entre Seiya y Shiryu cuando este tiene la cortesía de visitar a su antiguo rival en el hospital. Del mismo modo cobra mayor sentido el diálogo entre Yabu y Shun previo a su combate, pues entendemos que aún antes de iniciar sus respectivos entrenamientos, ambos personajes, junto a otros, convivieron durante un tiempo significativo, de modo que llegaron a conocerse bien, cosa que de hecho se continuaría explorando
explorando con el transcurrir de la historia. Por lo anterior, considero que para esta ocasión la pelea en turno pasa a un segundo lugar, pues lo que de verdad es relevante es la subtrama que se empieza a gestar a lo largo de las distintas escenas. Aunque claro, no podemos ignorar por completo el contraste que se comienza a ver entre ambas versiones del Santo de Andrómeda, pues como se muestra más adelante, la versión de este en el manga es mucho más seria y sobria en comparación con lo que vemos en la serie animada, siendo de hecho el que en ciertos momentos se mostraba con un carácter más frío y sereno que el resto, aunque como dije, esto lo abordaremos en los próximos análisis, solo que de momento deseaba destacar esa parte de la personalidad de Shun, que es justo aquí donde se comienza a manifestar. Por último, hay que mencionar que algo que se pretende remarcar y que quizá para los espectadores occidentales no es tan fácil de entender en todo su contexto, es el terrible odio que emanaba Ikki al hacer su aparición, y es que no solo es algo que se enfatiza mucho más en la versión original en japonés, sino que al utilizar una figura del folclore de aquel país haciéndola aparecer a espaldas del Fénix, deja en claro la cólera y furia contenida que había en el nuevo personaje, mostrándolo prácticamente como la encarnación del odio, razón por la cual sus anteriores amigos no podían identificarlo a través de su cosmos y únicamente lo percibían como una amenaza o un enemigo en común. De hecho, ni siquiera su propio hermano Shun fue capaz de reconocerlo inicialmente, pues el aura que le rodeaba era totalmente de animadversión. Sin embargo, debido sí al doblaje, pero también a la falta de entendimiento en cuanto al simbolismo aquí presentado, la mayoría de nosotros no fuimos capaces de entender el nivel de odio que se pretendía transmitir, por lo que si bien es cierto, no es que no notásemos que el recién aparecido no llegaba con buenas intenciones y ciertamente no estaba feliz, claro está que el par de detalles ya descritos impidieron que lo apreciásemos como si lo hicieron los espectadores en Japón, por lo que a modo de conclusión y considerando todo lo ya mencionado, la calificación que yo le daría a este episodio es de 8 sobre 10. ¿Y ustedes qué calificación le pondrían? ¿Qué les llamó la atención de este capítulo la primera vez que lo vieron? Leo sus respuestas en la sección de comentarios. Por cierto, si quieres conocer algunos detalles curiosos e interesantes sobre Ikki, aquí te dejo este video con 30 datos que quizá no sabías. Yo soy su amigo Cal y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y anime.